Bueno, madre mía. Es que me imagino que por el título ya entenderéis por qué estoy así de emocionado. Y es que hace apenas unos días se publicó en la revista Scientific Reports los resultados preliminares de una investigación llevada a cabo por un equipo multidisciplinar perteneciente a la University College de Londres, en el que se afirma, ojo, es que esto es muy fuerte, que se ha conseguido descifrar por completo, gracias a una recreación 3D, el complejo funcionamiento del asombroso y extraño objeto conocido como mecanismo de Antikythera. El cual, amigos míos, desde su descubrimiento bajo las aguas del Egeo hace poco más de un siglo por unos pescadores de esponjas, fue despertando en los historiadores, los arqueólogos y los científicos innumerables preguntas y enigmas que por fin, tras décadas de estudio y análisis, parecen haber sido resueltos en su totalidad. Pero antes de meternos en faena, de meter las manos en harina y explicaros así pormenorizadamente la chicha de la noticia, quizás es preciso, sobre todo para los que no conocéis este espectacular aparato, pues poneros en situación y explicaros a grandes rasgos qué es este mecanismo de Antikythera, de qué se trata, por qué es tan importante, por qué es tan curioso. Bien, este objeto, hecho de cobre estaño, es decir, de bronce, que probablemente estuvo recubierto por un estuche de madera y al que le faltaban varias partes por la corrosión que sufrió al pasar miles de años sumergido, fue descubierto en el año 1901, como he dicho ya antes, por unos pescadores cerca de la isla griega de Antikythera, de ahí su particular nombre, entre los restos de un naufragio de un barco romano, eso sí, que por las pruebas a las que se sometió tenía una antigüedad aproximada de unos 2000 años. El asunto es que el aparato en sí dejó realmente en shock a los primeros historiadores y arqueólogos que lo pudieron ver, ya que los restos parecían pertenecer, ojo a lo que voy a decir, a una especie de máquina mecánica o de calculadora mecánica hecha con decenas de engranajes y piezas que aparentemente tenía relación con la predicción y el cálculo exacto de fenómenos astronómicos como la posición o la órbita de algunos astros o planetas, o algo mucho más espectacular: el cálculo y la predicción de eclipses solares y lunares. Y es que esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que hasta ese momento aparatos tan extremadamente complejos y con una tecnología tan precisa como ese pues no se empezaron a fabricar de forma habitual hasta más o menos el siglo XV y XVI, cuando se empezaron a inventar los primeros relojes mecánicos que llevaban en su interior enrevesados sistemas de piezas y engranajes, como he dicho, que conseguían medir el tiempo con gran exactitud. Es decir, que este descubrimiento obligó a plantearse la posibilidad de que la idea que se tenía sobre los logros y conocimientos en cuanto a astronomía y sobre todo ingeniería que tuvieron algunas civilizaciones antiguas, especialmente los griegos, podía estar bastante, pero bastante equivocada. Algo que, como comprenderéis, generó bastante controversia y dio pie durante mucho tiempo a teorías especialmente llamativas, por no decir descabelladas, que pues afirmaban que un pueblo de la antigüedad, como era el caso de los griegos, pues era literalmente imposible que hubieran podido fabricar algo tan sumamente complejo y complicado. Pero bueno, teorías locas y conspiraciones aparte, como he comentado, el mecanismo en el que venían talladas numerosas inscripciones apareció muy deteriorado y fragmentado, y solo se pudieron recuperar del agua 82 piezas, siendo 7 las más grandes y significativas, pertenecientes casi todas a su parte posterior, motivo por el cual, al menos al principio, parecía casi imposible lograr entender su funcionamiento y verdadera utilidad. Por ese motivo, ante la falta de medios para poder descifrarlo, el objeto quedó relegado a una simple curiosidad histórica en el Museo Arqueológico de Atenas durante varias décadas, concretamente hasta los años 70 del pasado siglo XX, cuando el físico, historiador y profesor de la Universidad de Yale, Derek Fisher de Soya Price, y el físico nuclear Charalampos Karakalos, muy interesados
interesados desde hacía tiempo en aquel extraño objeto, lo rescataron de su ostracismo para someter sus piezas y engranajes a diversas pruebas científicas como rayos X y rayos gamma e intentar de esta forma traer a la luz muchos de los secretos que escondía. Una labor a la que también contribuyó, curiosamente, una expedición del famoso y legendario navegante y científico Jacques Cousteau, que logró recuperar varios trozos más del aparato en el año 1976. Evidentemente, gracias a lo anterior, estas primeras investigaciones, a pesar del mal estado provocado por la corrosión de muchas de las piezas, permitieron conocer cosas realmente interesantes, como por ejemplo que fue fabricado probablemente a finales del siglo II o inicios del siglo I a.C. y que varias de las inscripciones que se distinguían en él eran referencias a calendarios, como es el caso del egipcio, y curiosamente también a instrucciones de uso, sí, como las que vienen en todos los aparatos o los muebles de IKEA, que sin ellas pues estaríamos acabados, no podríamos montarlos, las cuales, claro está, estaban escritas en griego antiguo con rasgos dialectales de otro idioma muy usado en la zona, el corintio. Además de esto, que si ya de por sí es muy importante, se pudo descubrir también, gracias a otras inscripciones que fueron poco a poco apareciendo tras el tratamiento de las piezas, que el complejo artefacto tenía un extraordinario sistema de discos con varias agujas, como las de los relojes, que permitían marcar y predecir la posición de diferentes constelaciones y símbolos zodiacales, ciclos lunares y solares, e incluso órbitas planetarias como las de Venus, Júpiter o Saturno. E incluso, ojito, también permitía predecir las fechas exactas de ceremonias importantes para los griegos, como fue el caso de los Juegos Panhelénicos, entre los que destacaron los Ístmicos, celebrados en el Istmo de Corinto, de ahí su nombre, o cómo no, los archiconocidos Juegos Olímpicos, de los que no hace falta mucha presentación. No sé a vosotros, pero es que a mí esto me deja flipado. Pero literalmente flipado. Pues esperad, que ahí no acaba la cosa, ya que gracias al análisis concienzudo de más inscripciones, piezas, incluso discos, e incluso los dientes de cada engranaje, se acabó obteniendo una relación directa, ojo con esto, con una serie de números concretos que gozaron de gran significación para los antiguos helenos, el 127, el 233 y el 235. Por ejemplo, el 235 tenía relación con los ciclos u órbitas lunares, pues en uno de los fragmentos se encontró una referencia clara al llamado ciclo metónico, marcando ese número precisamente los 235 meses que tardaba la Luna en tener exactamente la misma posición y fases en el firmamento en relación a la Tierra en esos mismos momentos del año. O el 233, el cual se relacionaba con las 233 lunas que tras tener lugar un eclipse debían pasar para tener lugar probablemente otro igual. Pero bueno, que me emociono demasiado. Siguiendo con lo anterior, hay que destacar también los análisis que se hicieron de este mecanismo en el año 2005, donde gracias a una tomografía computerizada de rayos X, vamos, un TAC, se consiguió por fin descifrar correctamente el funcionamiento exacto de su parte trasera. Y también los del 2016, donde se pudo conseguir desentrañar el significado de algunas inscripciones que aludían a los cálculos en años de los ciclos orbitales de Venus, 462, y Saturno, 442, algo de lo que no se tenía constancia hasta esa fecha dentro de los conocimientos que tenían los antiguos helenos. Es decir, y de una forma muy resumida, se puede afirmar que gracias a los numerosos estudios que se han ido haciendo a través del tiempo y que yo os he comentado, se ha podido concluir que el mecanismo de Antikythera fue una especie de ordenador, ¿vale? Recalco las comillas, que podía predecir con bastante precisión, aún faltando años para que tuvieran lugar, numerosos fenómenos relacionados con la astronomía. Es que es brutal. Destacando especialmente entre ellos los eclipses, maravillas naturales que aún hoy nos siguen fascinando como lo hacían a las civilizaciones que vivieron en la antigüedad. Pero amigos, a pesar de conocer estas cosas, que ya de por sí son increíblemente relevantes, debido a que al mecanismo le faltaban numerosas piezas, pues los arqueólogos y los científicos seguían sin poder dar respuestas a algunas de las preguntas más importantes, como por ejemplo, cómo era el mecanismo interno de la máquina y, sobre todo, cómo pudieron los griegos construir y ensamblar las piezas y engranajes
algunos de un tamaño bastante pequeño, para que ese cacharro pudiese llegar a hacer esos cálculos de una forma mecánica y muy precisa. Pues repito, y aquí lo impresionante, estamos hablando de un aparato, de un artilugio técnicamente complejísimo que se construyó y funcionó perfectamente hace más de 2000 años. Y es aquí donde entra la noticia con la que he comenzado este vídeo y con la que parece que por fin, sí, por fin, tras más de un siglo de incógnitas y duras investigaciones, se van a poder resolver casi con total seguridad estas preguntas, dando de esta forma luz a los últimos interrogantes relacionados con uno de los objetos arqueológicos más misteriosos y famosos que se conoce. Y es que el equipo de la University College, liderado por Tony Fried, ha conseguido elaborar, basándose en todos los estudios previos y en la forma y estructura de las piezas ya conocidas de la parte trasera, un preciso modelo 3D que recrea con exactitud el funcionamiento de cada engranaje y esfera giratoria de su desconocida parte frontal, añadiéndole a esta una pequeña pieza hasta ahora desconocida de 63 dientes que ha permitido por primera vez, ajustándose a su tamaño y forma original, explicar físicamente cómo funcionaba el mecanismo de anticitera por dentro y cómo podía calcular así, con tanta exactitud, los eclipses, la órbita de los 5 planetas conocidos en aquellos tiempos, así como, por supuesto, la órbita del Sol y la Luna a través de los símbolos del zodíaco en el firmamento. En palabras a los medios del propio Fried, este es el primer modelo que se ajusta a todas las pruebas físicas y coincide con las descripciones de las inscripciones científicas grabadas en el propio mecanismo. Así pues, el Sol, la Luna y los planetas se muestran en él en una impresionante muestra de brillantez griega antigua. No obstante, hay que decir que esta es solo la primera parte de la investigación, pues el siguiente paso, como resulta lógico, será llevar ese modelo 3D que funciona a la propia realidad, fabricando para ello una a una todas las piezas y montando un nuevo mecanismo de anticitera de cero, por lo que habrá que estar atentos a los próximos meses a los avances de este equipo, porque tal y como dije ya hace un rato, su hallazgo podría confirmar definitivamente que el nivel de desarrollo tecnológico que tuvieron los antiguos griegos fue muy superior a lo que se ha creído desde hace siglos, obligándonos de esta forma a reescribir todos los libros de historia. No sé a vosotros, pero a mí es que este tipo de descubrimientos me ponen la piel de gallina y me hacen amar mucho más aún mi disciplina. Y bueno, ahora es vuestro turno. ¿Qué opinión os merece todo esto? Os leo atentamente como siempre, que seguro tenéis cosas muy interesantes que decir. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle ahí a like, compartidlo a tope en vuestras redes para que se difunda esta extraordinaria noticia mucho más, y si aún no estás suscrito al canal y eres un fan de la historia, te animo a que lo hagas para estar al día de todo el contenido que subo por aquí. Muchas gracias por haber estado una vez más al otro lado de la pantalla apoyando mi contenido. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.